vamos a ver una posible solución entre todos y sacar algunas conclusiones en común de lo que yo fui detectando en las correcciones, ¿sí? Pero quiero escucharlos primero a ustedes, qué les pareció el examen, si era claro, si se entendía todo lo que pedía, si era más o menos del nivel de complejidad que estaban esperando que apareciera, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se peleen, hablen de a uno porque si no, no entiendo nada. No, Leo, yo No, tengo una consulta. ¿Puede ser que el parcial resuelto que hayan subido no sea eh, idéntico al que me tocó a mí, por ejemplo? Sí, porque eran dos temas y hay subido un solo tema. Ah, ok, ok. Lo único que Porque en cambiaba ese de un pedía. tema, claro, lo que cambiaba de un tema al otro era o cantidad de entregas o Ah, ahí está. minutos de vuelo. Entonces, Genial. no me acuerdo cuál es el que está subido, pero te habrá tocado el otro, Sí, el seguro. de entregas es el que está subido. Ok, bien. Ahí va. La estructura general es la misma, sí, eso no cambia, pero cambiaba un poquito esa parte, simplemente. Alguien más creo que iba a decir algo, ¿no? no, yo por mi parte, la verdad que tenía miedo de que sea un enunciado confuso, la verdad, porque hay algunos enunciados que no se entiende bien y esta vez creo que se lucieron. Gracias. Me encanta escuchar eso. Por mi parte, igual, no sé ahí ¿Está bien? qué opinan los chicos. Está bien, muy bien. Mm. Bueno, si alguien quiere decir algo más, esto está bueno, a nosotros nos sirve como retroalimentación, se imaginarán, para tratar de ir tomando estas impresiones que ustedes van teniendo y bueno, sí, tratar de ir mejorando de examen en examen respecto de las cosas que podamos ir haciendo mejor. Si alguien tiene algo más, si no, avanzamos. Sí, profe, el parcial fue básicamente al mismo nivel de los ejercicios y los parciales que practicamos en clase y las dudas que resolvimos en clase también. Eh, Era bastante claro y también cuando te pedía eh, algunos datos específicos también lo aclaraba entre paréntesis todo, así que fue bastante claro. Bien, bueno. Gracias, Gastón. Bueno, en las notas, por lo menos bueno, yo vi obviamente mis cursos, se reflejó un poco esto, ¿sí? O sea que se ve que los que más o menos venían llevando bien la materia, la llevaron bien. No es que todos se sacaron una excelente nota, hubo varias cosas a atender, pero desaprobados hubo muy poquitos, ¿sí? Lo cual es bastante bueno. Los desaprobados en general son aquellos casos donde quizás todavía les falta varias horas de horno a entender los conceptos, ¿sí? O sea, eso lo van a notar en las devoluciones, donde yo pongo cosas del estilo, aún no maneja conceptos de, por ejemplo, ciclos dentro de ciclos y cosas por el estilo. Bueno, esos son los casos que yo les diría más preocupantes o a atender especialmente porque bueno, si hoy a esta altura de la materia estamos a ese nivel, bueno, va a ser complejo, a menos que ya mismo se encarguen del tema, llegar a un buen nivel a lo que queda, ¿sí? De la materia, que es, como ya saben, bastante desafiante. Entonces, cuidado ahí, sí, cuidado a aquellos que no hayan aprobado en ese sentido y aquellos que sí aprobaron, bueno, van a tener ahí escrito en detalle cuáles fueron los errores que pudieron llegar a tener, que pudieron haber hecho que no lleguen a un 10 y hubo algunos cuantos 10, ¿sí? O sea, lo cual quiere decir que el examen estaba correcto. Así que bueno. Pronto van a estar las notas visibles en el aula, las revisan. Me encantaría que me pregunten todo lo que haga falta sobre la devolución que yo les doy a cada uno, si hay algo que no queda claro, porque de esa devolución se aprende también, ¿sí? Es gran parte de lo que aporta al aprendizaje. Eh, Planes para el día de hoy.
dado que estamos a un día del examen del lado de THP, es reforzar todo lo que podamos respecto del examen que vamos a tener mañana. Em, en parte también entender qué se tomó del lado de fundamentos, porque lo que se va a tomar del THP va a ser algo bajo la misma línea, pero obviamente directamente sobre Java. Y si nos queda tiempo, veremos cómo venimos con la noche de hoy. Probablemente ya arranquemos con lo que es empezar a transitar unidad número 2. Bien, esa es un poco la intención para hoy. Em, por lo tanto, a menos que tengan algo para decirme, no sé si tienen alguna duda concreta, puntual sobre algo de lo que tienen que ver con el examen de mañana, o bueno, no sé, temas sí, de lo que se van a encontrar mañana particularmente, que tengan algo para preguntar, algún ejercicio que se hayan trabado, o lo que sea. Si no, vamos para adelante. Bueno, muy rápido, les hago una devolución así en forma general de las cosas que me fui encontrando en el examen y de eso ya pasamos a transitar entonces temas ¿cómo se dice? De unidad 2 a menos que tengan algo para ver respecto de THP que quieran que revisemos antes. Bueno, recién lo comentaron, el ejercicio ya está subido al aula, la versión resuelta para que la puedan contrastar con lo que hayan hecho. Es esto que estamos viendo en este momento en pantalla. Em, el ejercicio, como todos estos, tiene más de una manera de resolverse, pero hay algunas cosas que son medianamente estándar. Por un lado, lo más práctico en este caso era, dado que eran 10 ciudades, hacer un for de 1 a 10. Y por otro lado teníamos el código de Drone que nos marcaba el final de los ciclos de cada ciudad. Por lo tanto, ahí lo más fácil también sería haberlo planteado con un ciclo condicional de tipo while. ¿Por qué de tipo while y no cualquier otro? Bueno, básicamente porque no nos garantizaban que hubiera siquiera un dron por ciudad. Bien, entonces podría llegar a ocurrir que con el primer código de dron que me pidieran, ya ese código de dron sea un fin, y el fin era el dato que teníamos que detectar para decir que no había más drones para esa ciudad. En función de este análisis, que más o menos es lo que esperaríamos que todos ustedes hayan hecho, la estructura más práctica para todo esto era un for de 1 a 10 por las ciudades que dentro tenga un while mientras el código de drone sea distinto de fin. Bien, pero como necesitamos hacer un while donde el código de drone sea distinto de fin, es necesario pedir un primer código de drone fuera del ciclo para después volver a pedir un código de dron dentro del ciclo. Bien, esa sería la estructura más correcta, si quieren. A esto hubo varias alternativas de solución que yo me fui encontrando. Una de las más, si quieren, que fui viendo, tiene que ver con el while, hacer un while acá, hacer un do while acá, ¿sí? Con los códigos de dron, em, donde el código este de dron inicial lo pedían arriba de todo, pero ya dentro del ciclo, dado que al ser un do while debe ejecutar por lo menos una vez. Pero eso tenía un problema que en más de un caso, es más, me llamó bastante la atención que en varios casos hayan hecho eso, y es que después de pedir el código de dron, sin importarles si ese código de dron era o no fin, seguían pidiendo el resto de los datos. Con lo cual recién se daban cuenta que era fin cuando llegaban abajo de todo, pero ya habían procesado todo un set de datos que quizás no había que procesar. Bueno, en esos casos yo puse como devolución a más de uno de ustedes, una vez que piden el código de dron, deben verificar que no sea fin, porque si es fin no hay que pedir más nada. ¿Bien? Eso para los que lo armaron con un do while. Y después también hubo algún caso que lo armaron con un do while, pidieron el código de drone, pero después de pedir el código de drone ponían un gran if que decía si es distinto de fin y ahí procesa todo y si no, no haga nada. Bueno, hacer un do while que adentro tenga un gran if es lo mismo que hacer un while enmascarado, ¿ok? O sea, ahí de vuelta la estructura más correcta, si quieren, hubiera sido un while.
Ahora, por lo menos en esos casos, se dieron cuenta que había un fin que me implicaba no seguir procesando datos, con lo cual eso está un poco menos mal, si quieren, llamémosle. ¿Bien? Este, cualquiera de estos casos que estoy diciendo son errores, pero no son errores graves, ¿ok? No son errores que descalifiquen un examen. Eh, Otra cosa bueno, también apareció bastante es el no uso de las constantes. Bien, bueno, nada, eso descuenta puntos tontamente, diría yo, porque es tan fácil crear las constantes y listo. Y algo que también me llamó un poco la atención en algunos casos es la o mala o nula validación de datos, ¿sí? Bueno, acá es parte de lo que evaluamos en esta unidad uno, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con formas de validar los datos. En esto que estamos viendo en pantalla, la validación se está haciendo con un ciclo while, con el único motivo de poder poner un mensaje de error diciendo que el dato es incorrecto, pero lo que solemos ver nosotros también es el uso de un ciclo do while para validar. Lo importante es que lo que no puede ser es un if, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no puedo validar con un if, porque si valido con un if y la segunda vez también me pone el dato incorrecto, ¿cómo hago ahora? Ya, si ya es un if, no va a volver para arriba y se va a quedar ciclando. ¿Bien? Entonces, las validaciones tienen que ser algún tipo de ciclo, de tipo condicional, además, no puede ser un for tampoco, porque ¿cuántas veces voy a ciclar? ¿Bien? Entonces, encontré varios que o no validaban o validaban con un if y cosas por el estilo, y eso, bueno, eso sí, son cosas que no resuelven el problema. Em, bueno, la validación de la ciudad era mientras que el nombre de la ciudad sea igual a vacío. Hubo varios que pusieron distinto a vacío, ¿sí? Estos son errores bastante comunes también. La validación del código de Drone lo mismo, que sea igual a vacío, era lo único que podíamos validar del código de Drone. Acá si usaron el igual igual, dado que estamos del lado de fundamentos, o si lo usaron como yo lo suelo dar, que directamente ya se los doy con el equals, que sería así. Cualquiera de estas versiones sería correcta, ¿bien? O sea, no me cambia. También si se les ocurrió trabajar con una variable booleana de validación, hubiese sido correcto también. Eh, pero lo importante es que validen. Después, cantidad de entregas. Bueno, según esta versión, dice que no serían menos de una, ¿sí? Las entregas. No me acuerdo si esto lo pedía realmente así el enunciado, o si podía llegar a haber algún dron que no haya entregado ni nada. Eso no me lo acuerdo. Perdón, si un dron, o sea, si yo notaba un dron y cantidad de entregas era cero, no decía nada. No, acá hay, ¿ves? Acá hay un error en la solución esta. Porque el enunciado, les comparto el enunciado, dice que la cantidad de entregas tenía que ser un número mayor o igual. O sea, podríamos llegar a tener un dron que haya hecho cero entregas, ¿sí? Por lo que dice acá. Y lo mismo respecto de los tiempos de vuelo en minutos, entre cero bueno, este valor que desde ya me hubiese gustado que la mayoría de ustedes lo maneje con una constante, ¿bien? Em, entonces, volviendo acá, habría que hacer un pequeño cambio acá, ¿no? Y esto en lugar de ser menor a uno, que sea menor a cero. Y acá lo mismo, ¿sí? Para el tiempo de vuelo, menor a cero. Em, bueno, esto como pauta general de la estructura de cualquiera de nuestros programas, lo que solemos decir y hacer nosotros es: primero me voy a preocupar de tener los datos con los que voy a trabajar, y una vez que tengo los datos con los que voy a trabajar, recién ahí empiezo a trabajar con los datos. Otra de las cosas con la que me encontré en algunos, no fueron tantos, pero en algunos casos, es que, por ejemplo, pedían el dato y después de que pedían el dato ya, no sé, contaban las entregas, o sea, hacían esta parte de acá, ¿sí? Ya la ponían acá. Pero ¿qué pasaba? Quizás el dato era incorrecto y lo contaban igual, ¿ok? Entonces, lo más prolijo y estructurado en este sentido sería: primero voy a garantizar que el dato sea correcto y recién ahora trabajo con ese dato, ¿sí? Entonces como que lo voy separando conceptualmente en partes diferentes del programa. Una cosa es hacerme con los datos y otra cosa es procesar esa información
para lo que sea que yo necesite hacer. Em, bueno, acá está armado así, está el código, como habíamos visto, el código de DRON primero, mientras el código sea distinto de fin, pedimos la entrega y nos quedamos validando la entrega, la cantidad de entregas hasta que sea un valor válido. Después hacemos lo mismo con el tiempo de vuelta y nos quedamos validándolo hasta que sea un valor válido. Y una vez que llego acá a esta línea, digamos, ya es seguro que los datos son correctos. No hay forma de haber llegado hasta acá con datos incorrectos. Entonces, habiendo llegado hasta acá, bueno, ahora contamos la cantidad de drones que tiene esta ciudad, vamos acumulando el total de entregas de esta ciudad y vamos acumulando el total de minutos de esta ciudad. Em, Estos datos son por ciudad. Entonces, como son datos que se cargan por ciudad, hay que acordarse de inicializarlos a cero al empezar con cada ciudad. No al principio de todo, sino cada vez que arranco con una nueva ciudad. O sea, voy a hacer en total 10 inicializaciones de estos datos. Cada vez que empiezo una nueva ciudad, vuelvo a poner el contador de drones de esa ciudad en cero, vuelvo a poner el acumulador de minutos de esa ciudad en cero y el acumulador o el contador de entregas también en cero, ¿sí? Si yo los inicializo arriba de todo, van a estar en cero la primera vez, pero para cuando pasemos a la segunda ciudad, ya van a tener contado todo lo de la ciudad anterior y así sucesivamente, ¿bien? O directamente, bueno, si no, si se olvidan de hacer la inicialización, eso tampoco estaría correcto. Em, y después, esto es otra cosa que también lo vi en varias oportunidades. Acá, como uno de los datos que me pedía como uno de los objetivos a cumplir, era cuál era el dron que hizo la mayor cantidad de entregas entre todos los drones, independientemente de qué ciudad sea, o también, para el otro tema, cuál es el dron que voló la mayor cantidad de minutos. Era lo mismo con dos datos diferentes, en definitiva. Ahora la cantidad de entrega o los minutos, según el tema. Bien, esto es información que ya la puedo ir procesando o la puedo ir comparando a lo que sería mi candidato a máximo por cada uno de los drones que voy procesando. No lo podríamos hacer recién cuando termino con todos los drones de una ciudad. Porque si lo hago cuando termino con todos los drones de una ciudad, voy a estar comparando el último dron de esa ciudad solamente, no todos los anteriores. ¿Bien? Bueno, me encontré con varios que esta pregunta la hacían directamente abajo, en lugar de hacerla durante procesaban los drones. Y después algo que me encontré, que lo asumo quizás más como un descuido y no tanto un error de concepto, es que muchos cargaban el código de dron máximo, pero se olvidaban de actualizar también al candidato a máximo. O sea, actualizaban una de las dos variables y la otra no. Entonces, ¿qué pasa? Si yo actualizo solo el código, pero sigo teniendo lo mismo, la misma variable de candidato a máximo, bueno, obviamente me van a seguir apareciendo máximos que son mentirosos, ¿bien? Entonces, bueno, había que actualizar las dos variables. El candidato a máximo, que es la cantidad de entregas en este ejemplo, la cantidad de entregas máximas, junto con cuál es el código de dron que hizo esa cantidad de entregas máximas. ¿Bien? Habiendo terminado con esto, lo último que me queda por hacer es volver a pedir un código de dron, volver a validarlo y en caso de que sea válido, que esto vuelva hasta arriba de todo, hasta acá, y me diga que no sea fin. Si no es fin, vuelvo a pedir el resto de los datos. Cantidad de entregas, tiempo de vuelo, los cuento, los comparo y así me quedo dando vueltas. Cuando termine con todos los drones, porque llegué a uno que de código dice fin, bueno, ahí sí salimos del ciclo while. Nos vamos a fijar si al menos hubo un dron en esta ciudad y en caso de que haya habido al menos un dron, ahí podemos mostrar los resultados, el promedio, los total de minutos volados y voy acumulando para el total general. En caso de que no haya habido ni siquiera un dron en esta ciudad, bueno, ahí es donde ponemos este otro mensaje que dice que no hubo drones en esta ciudad. Y pasamos a la próxima ciudad, ¿no? Y volvemos a hacer exactamente todo el mismo proceso para la próxima ciudad. Em, Algo más que me encontré en no tantos casos, pero en algunos me lo encontré, que en lugar de verificar si el código de dron era distinto de fin, cuando llegaban al final del ciclo, preguntaban al usuario si quería continuar o no. Y le preguntaban que escriba fin para terminar. Bueno,
Ahí le pifiaron porque no es la condición de fin que estaba planteada por el enunciado, ¿sí? Es como que me cambiaron la condición de fin. ¿Está bien? Hicieron otra, la que se les ocurrió a ustedes, que era preguntarle al usuario si quería continuar o no. No es grave, digamos, no es terrible, pero está, cuidado con eso. Lean, sean muy precisos cuando lean el enunciado, léanlo las veces que haga falta y ante cualquier duda de interpretación, siempre pregunten, ¿sí? Yo no tuve tantas preguntas por chat, estuvo bastante tranquilo, con lo cual adhiero quizás a lo que me dijeron hace un ratito como feedback, de que se ve que el enunciado estaba medianamente bien escrito, entonces se entendía bastante. Sin embargo, después encontré casos como esto, que de repente me pusieron una condición de fin que no era la que se estaba esperando que fuera, etcétera. Bueno, por último, esto sí, la mayoría se olvidó de este pequeño detalle, con lo cual, bueno, incluso hubo algún que otro 10 donde incluso no hizo esta última parte. De lo que se olvidaron algunos es que podría llegar a pasar el caso hipotético en el cual ninguna ciudad tenga ningún dron, ¿sí? Es un caso raro, o sea, estás haciendo un proceso de entrega de drones y de repente estás procesando y no hay ningún dron en ninguna ciudad. Es raro, sí, pero podría llegar a pasar. Y si llegaba a pasar, bueno, había que de alguna manera controlarlo eso. ¿Cómo lo controlamos? Bueno, de esta forma, o como sea, como se les haya ocurrido a ustedes, pero en definitiva, de alguna manera teníamos que verificar que al menos haya habido una entrega. Y entonces, si hubo al menos una entrega, ahí mostramos los resultados finales, que son, en este caso, era cuántas entregas hubo en total y cuál fue el código de dron que hizo la mayor cantidad de entregas. Y si fuese el otro tema, era cuál fue el código de dron que voló la mayor cantidad de minutos. Y si no, que diga sin datos. Directamente no ingresaste nada. Procesaste 10 ciudades, todas con fin, y no llegaste a nada. Bueno, esto último, insisto, algunos se lo olvidaron, hicieron solamente las salidas, pero no hicieron esta pregunta. Está ok, es un caso bastante tirado de los pelos, pero lo ideal hubiera sido que lo consideren. Y se nos acabó el ejercicio. ¿Sí? Eso es básicamente lo que se esperaba para este ejercicio. En este caso y en el caso del tema B hubiera sido lo mismo, dado que estamos hablando de un candidato a máximo de cantidad de entregas o de total de minutos volados, y sabiendo que el valor mínimo posible para eso era un cero, está bien si inicializan nuestro candidato a máximo, por ejemplo, con un -1. Entonces ya con el primero que venga se va a pisar. ¿Bien? En este caso eso estaría correcto. Dudas, preguntas, comentarios, crisis de nervios, contraste con lo que hayan hecho. No, yo no usé el ciclo for, profe. Si Yo usaste un crisis de nervio. while, pero lo usaste bien, ningún problema. Sí, sí, usé un doble white, pero porque me pasó que en un ejercicio me había pasado que usé un for y al último momento dije, no, esto no está bien con el for y lo tuve que rehacer el ejercicio. Entonces dije, bueno, me mando por el while y le aplico la condición adentro. Bueno, no es muy fuerte tu argumentación porque yo lo leo como entonces no tenés muy claro cuándo usar un for y cuándo un while, pero bueno, No, eso sí, no, hiciste bien, digamos. no quería que después quede mal y rehacer todo de nuevo. Entonces me mandé por el while directamente, que por lo menos lo tenía más claro con el Está contador. bien, está bien. Si lo hiciste bien, insisto, si pudiste inicializar la variable que contás las ciudades, la fuiste sumando dentro del ciclo, fuiste controlando bien que eso sea mientras la cantidad de ciudades sea menor a 10 o menor o igual, según como lo hayas inicializado, resuelve el problema. ¿Sí? No hay problema. Pero lo ideal igualmente hubiera sido el for. Es más práctico, es más práctico. Con el for es más práctico. Todo eso que te acabo de decir, en lugar de hacerlo vos, lo escribís acá y ya está. ¿Sí? O sea, es como mucho más directo. Eh, Bien, bueno, ok. ¿Algo más? Bueno, gente, si estamos con esto, digamos, yo no tengo mucho más. Lo que les diría es, esperen algo más o menos de este nivel de complejidad para mañana, ¿sí? O sea, algo similar a esto.
No sé si con el mismo contexto o con otro contexto, pero algo que tenga que ver con algo de este nivel de cosas a tomar en cuenta. Validaciones, ciclo dentro de ciclo, selección del ciclo correcto en cada caso, cálculo de promedios, porcentajes, máximos, mínimos, ¿sí? Es un poco eso lo que va a aparecer mañana. Em, Podría aparecer también, ¿sí? Se los dejo como inquietud, que, que les demos un proyecto de drones armado para que ustedes importen al Eclipse de cada uno de ustedes y les pidamos que hagan algo más, ¿sí? O sea, que le agreguen algo al proyecto. Cuidado con eso, si llega a ser esa la versión que tomemos mañana, porque si fuera ese el caso, tienen que respetar el proyecto que les damos nosotros. No es que se pueden mandar a hacer un proyecto ustedes desde cero si ya les damos nosotros un proyecto armado. ¿Bien? Y tienen que ser quirúrgicos en cuanto a lo que lleguen a cambiar. O sea, no pueden hacer todo de vuelta. ¿Bien? ¿Por qué hablo todo así como en condicional? Ustedes dirán, porque no me querés contar nada y entonces por eso no me querés dar pistas de lo que vamos a tomar mañana. Bueno, les soy más sincero todavía, el examen de mañana no está armado todavía, ¿sí? Va a estar en el transcurso de lo que quedan de estas horas a la mañana, seguro, pero todavía no tenemos claro qué vamos a tomar mañana, ¿sí? Así que puede pasar cualquiera de estas cosas. Guido, ¿Tenemos el mismo horario mañana? sí, O sea, con el mismo tiempo. eso no lo sé, va a depender de lo que armemos hoy. Ok. Pero probablemente, normalmente el examen del lado de THP es un poquito más largo que del lado de fundamentos en tiempo. ¿Sí? Que por otro lado, creo yo, y acá obviamente valídenmelo ustedes, creo que el tiempo estuvo bien. O sea, me pasó que la mayoría entregó antes del tiempo de cierre, con lo cual eso está bueno. Quiere decir que estaban entrenados como para poder lograr hacer lo que había que hacer en un tiempo razonable. Quiero interpretarlo de esa manera optimista, o alguna otra interpretación quizás no tan optimista de no tengo ya ganas de seguir pensando y entrego lo que sea, ¿no? Pero bueno, creo que no. Creo que en general fue que llegaron cómodos con el tiempo, ¿bien? Y si no fuera el caso y llegaron muy justos o no llegaron, ya saben que eso en parte es parte de lo que también evaluamos, ¿no? Que no solamente es hacer un ejercicio que cumpla con los conceptos que se le están pidiendo, sino que además cumpla en un tiempo dentro de todo razonable, ¿sí? Y si no llegan con ese tiempo es porque falta todavía más práctica, ¿sí? Es una manera de medirlo también. Bueno, y generalmente ya les digo, el lado de THP se da al menos al mismo tiempo y quizás un poquito más. Depende de la complejidad de lo que se les vaya a pedir, tiene que ver con eso. Bien, bueno, opciones. Les doy dos opciones y levantan la mano. Porque hoy estamos del lado de THP, ¿sí? Más allá de que particularmente en la materia que doy yo es una modalidad unificada que podemos ir de un lado a otro. Hoy, si queremos hacer eh, respetar el espacio, es un espacio más del lado de THP. Sin embargo, como estamos habiendo terminado unidad uno, ahora vienen conceptos a explicar, que son los conceptos para unidad 2, ¿sí? O los que vamos a empezar a ver en unidad 2. Entonces tenemos dos opciones. Opción uno, agarrar este ejercicio tal cual como está acá, agarrar un eclipse y pasarlo entre todos a una versión eclipse, simplemente por si aparece algo raro en la pasaje al eclipse. Pero es eso, es traducir lo que hoy tenemos en diagrama a eclipse, darle play y ver que funcione bien. ¿Bien? Opción 2, arrancamos a transitar lo que es el caminito de unidad número 2. Y en ese caso tenemos que hablar de temas de más de conceptuales de entrada, ¿sí? Y no tanto del lado del lenguaje. Levanten las manos los que quieren ir por la opción uno. No vale votar por los dos, ¿eh? Perdón, ¿cuál era la opción uno? Por un momentito no presté Perdón, atención. yo tampoco Pero, no escuché. pero, loco. Igual, Tenemos problemitas atencionales, profesor. eh, igual, aunque no sepan cuál es la opción uno, me parece que ya ganó por goleada la opción uno. Así que
La Eh, opción uno era pasar este NS a Eclipse. sí, esa era la opción 1. A ver, acá yo tengo. ¿Dónde era que yo veía cuántos levantaron la mano? No se acalambren, bánquenme un cachito más. Hay 14 manos 14, levantadas. 14. Bien, bueno, a ver, me parece que vamos a ir por la opción 1 porque son suficientes ya los que quieren la opción 1. Así que vamos a respetar el pedido de algo que viene antes que nuevos conceptos. Pero más allá de eso, de esa decisión que casi ya está tomada, a ver, ¿el resto sería opción 2 o hay muchos votos en blanco? Ahora sí, bajen los de opción 1 y levanten los de opción 2. Solo para tener una medición de esto. Perdón, profe, justo fui al baño. ¿Qué están votando? Estamos viendo quién se quiere sacar un 10 sin venir al examen. Los que levantan la mano primero se sacan un 10. A ver, uno solo, muy bien. Gastón se quiere sacar un 10 sin venir al examen. No, lo que estamos votando es, opción uno es pasar esto que estamos viendo ahora, que es la solución del lado de fundamentos, a una versión ejecutable en Java. Eso nos va a llevar un tiempito de la materia, del día de hoy, y en ese caso vamos a tener menos tiempo para empezar a meterte algún temita de unidad número 2, ¿sí? La opción 2 es ir derecho a la unidad número 2 y que el pasaje al lenguaje lo haga cada uno de ustedes por su cuenta, digamos, ¿no? Bueno, viene ganando por goleada la opción 1, por lo tanto, vamos a ir por ahí. Bien. Em, Así que bueno, el que no quiera ver el pasaje al lenguaje de esto, si quiere, déjelo en stand-by y queden mirando de costado y cuando volvamos sobre unidad número 2, vuelve a prestar atención. Igual yo creo que alguna que otra cosa van a rescatar, ¿no? De ver cómo hacemos el pasaje. Pero bueno, no es más que esto, sí es agarrar lo que hoy tenemos armado y traducirlo, o bueno, codiarlo, en definitiva, como solemos decir. Entonces, bueno, yo me voy a dejar el diagrama de costadete para tenerlo de machete y vamos a ir armando entre todos entonces la versión en Eclipse. Profe, una pregunta. Sí, Usted, o sea, es por tema de la materia. Usted ahí está inicializando, bueno, no, igual este no, pero el final static string fin, ¿hace falta escribirlo como una constante? ¿No se puede dentro de la pregunta del do while que no sea fin, las palabras f y n? Como O poder por podés, ejemplo, ya sabes, o sea, en definitiva no es una obligación, pero es como todo, o sea, cada cosa que vos trabajás como una constante, das más pautas a que pueda ser adaptable fácilmente el día de mañana, si eso cambiara. En cambio, si lo trabajás con un valor explícito dentro de tu código, cuando lo tengas que cambiar, vas a tener que ir a mirar adentro de tu código a dónde lo estás usando y adaptarlo, ¿no? Entonces, en definitiva por algo que me parece bastante simple más llevadero. de hacer, digamos, no es que estás gastando muchísimo de tu tiempo en armar una constante, podés aportar a, no sé, por ejemplo, el día de mañana esto te dicen, mira, ahora para finalizar el código de drones Z432. Ok, buenísimo, voy a la constante, pongo Z432 y ya está. Digamos, ni siquiera miro el código para ver a dónde usé ese fin, ¿bien? Esa es la gran diferencia entre trabajo con constantes o trabajar directamente con los datos mágicos, como le decimos, o los valores mágicos, ¿bien? Entonces, bueno, ante la duda, si es un valor fijo, y dado que no es algo que cueste mucho, es preferible hacerlo constante. Sin No, sí, embargo, exacto, es lo mismo que decía. Por ejemplo, la cantidad de barrios era una constante de 10, la constante de ciudades. Pero claro, el número 1440, que no sea el máximo de minutos, sí. yo lo puse como un número nada más. Ujú. Como que no me percaté de poner final máximo números Bueno, o máximo minutos. pero hubiese estado mejor, ¿o no? Sí, hubiese estado mejor, sí. Pero bueno. Por ejemplo, si quiere 5000 minutos, ahí lo cambio nada más. Exactamente. Sin embargo, lo que les iba a decir es, capaz no es importante si lo hacen de entrada. O sea, quizás de entrada armás todo tu algoritmo pensando en valores fijos, total, es lo último que podés cambiar.
Y para cuando estás refinando tu algoritmo, cuando ya estás llegando a dar la versión más bonita, ahí cambias esos valores mágicos por constantes. ¿Por qué digo esto? Porque si es algo que capaz los está atentando contra el tiempo, bueno, no está bueno que por el ponerse a armar todas las constantes bonitas terminen haciendo una solución que no esté completa. Entonces, obviamente es un tema de criterios. Usen, digamos, manejen bien su tiempo. ¿Qué es lo más importante del ejercicio? Y que ustedes demuestren que manejan la estructura algorítmica que se está esperando. Bien, y después lo van como refinando, van agregándole chiches, por llamarlo de alguna manera. Eh, pero bueno, no sé, hay gente que prefiere ya ir armando las constantes de entrada porque después si no se olvida o lo que sea. Entonces, bueno, es un tema medio de cada uno. Pero bueno, lo importante es que si pueden hacer las constantes, mejor, básicamente. Juan, Buenas, un gusto, hola. ¿cómo va? Sí, perdón, consulta. Final Static es básicamente hacer la constante, pero antes del Public Static, justamente. Sí, o sea, vos tenés la palabrita esta mágica static que va a tener un significado ahora cuando empecemos a trabajar con los conceptos de unidad número 2. Por ahora, para nosotros, tenemos dos alternativas. Si hacemos la constante arriba de todo, así, fuera del main, le tenemos que poner el static. No le ponemos el static y la constante va a tirar un error. ¿Bien? Y si la constante la declaramos dentro del main, o sea, esta constante la ponemos acá, en ese caso no le ponemos el static. ¿Bien? ¿Por qué esto? Continuará. Lo vamos a estar viendo en unidad número 2. ¿Bien? Pero De- cualquiera de las de- dos es válida para nosotros. O sea, podemos definir la constante de cualquiera de las dos maneras y va a estar bien en unidad número 1. En unidad número 2 vamos a entender bien cuándo conviene hacerlo de una manera y cuándo de otra. ¿Bien? ok, y después la variable se llama normal, ¿no? Tipo la llama normal si la querés mostrar en un sys o algo así. Sí, eso es tal cual. Fíjate que Perfecto. acá incluso yo tengo una constante que acabo de declarar ahora para el ejemplo de recién, según tu pregunta, que se llama infantil, que está en amarillito, y la misma constante está en celeste. Cuando yo hago uso de la constante, me va a estar usando la que está en amarillo, porque está más cercana en la declaración, acá en el main, que esta que está afuera. Ahora, si esta no la tuviera, sin cambiar absolutamente nada, ahora está usando la de afuera, en que está en celeste. ¿Bien? Pero sí, la forma de llamarla es tal cual, escribiendo el nombre de la constante y nada más. ¿Bien? No hay que Listo. hacer ninguna cosa rara. Gracias. Bueno, de nada. Bueno, entonces vamos a crearnos un nuevo proyecto. Esto eran drones. Drones, entrega, yo qué sé. Vamos a poner el nombre que sea. Nuevo package. Bueno, por el momento los packages que usamos son bastante, bastante, no dicen demasiado, ya vamos a ir agregándole más lógica a la definición del package. Y bueno, vamos a hacernos una clase, qué sé yo, drones, entregas, que tenga el main. Bien, a ver, nada, por un tema de principios, y en realidad lo vamos a ver también en la próxima unidad, cuando arranquemos con unidad 2 realmente no le voy a poner el nombre de la clase en plural, porque eso en realidad es una porquería para la próxima unidad. Así vamos a poner drone, eh, ejercicio de drones, ahí está, ahí dejó de estar en plural. Bueno, voy a hacer algunas cosas en automático, como las constantes, que ya sabemos cómo son. Final, static, que teníamos acá, el fin, cantidad de ciudades, y ciudades igual 10. Final, static, eh, esto es un string,
fin. Ahí está. Ahí estoy viendo que en la resolución el final dice tipo, pero acá dice, está mal definida esa constante. Y, ¿qué más? Máximo de minutos. Final static in máximo minutos. 440. Eso a nivel de constantes y a nivel de variables tenemos int total entregas ciudad, no, global, perdón, 0, int max entregas, el candidato a máximo igual a -1, string code drone max entregas igual a comillas, comillas, int número ciudad sin inicialización, string nombre ciudad. Por si acaso voy preguntando cosas. El por qué algunas variables van inicializadas y otras no. ¿Quién me lo contesta? Pues una variable que es final, que no tiene tanta, que tipo va a ser una sola final que se inicia una sola vez y no tiene un ciclo, que tipo no se tiene que volver a iniciar. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué algunas variables las inicializamos y otras no? ¿Qué tengo que tomar en cuenta para saber cuál inicializo y cuál no? Porque no van Se van a cambiar su acumulando. valor y la vas a volver a utilizar. Pues se van a acumular, van a ser contadores, o las vas a necesitar para mostrarlas y si no las inicializas, no, el código no sabe qué estás mostrando y te va a tirar error. Ahí vamos más cerca. No me terminan de convencer. Yo sé que la idea la tienen, pero le falta como cierto swing a como me lo dicen. Eh, a ver, vamos con ejemplos concretos. ¿Por qué la variable total entregas global está inicializada a cero y, por ejemplo, la variable total minuto ciudad no está inicializada a cero? Porque una Porque puede ser que variable te dentro la del ciclo ingresa el la inicialice. usuario, No porque sé. una variable te la ingresa el usuario y la otra las vas sobreescribiendo vos o vas sumando vos. A ver, yo estoy preguntando, esta variable y esta variable y esta variable, ¿sí? Que son parecidas, digamos, ¿no? Las dos son enteras, las dos dicen total algo. ¿Por qué una está inicializada a cero y la otra no? Porque ¿Alguna de una estas se dos me inicia la ingresa el acumulando. usuario? La Yo vas a creo ir. que es por el tiempo de vida, como hay algunas que, como total entregas, empieza desde el principio y después termina al final del programa. Pero total minuto ciudad, como al estar en el loop, tiene un ciclo de vida más chiquitito, entonces se inicializa, no se puede inicializar al principio, no tiene sentido. Ok, Se inicializa en una estructura más chica. bien. No Entonces, sé si me explico está, bien. está bastante orientado, excepto por la palabra ciclo de vida, porque efectivamente el ciclo de vida es el mismo de ambas variables, o sea, nacen al momento de declararlas y morirán al momento de que termine el programa. Pero sí es cierto, entiendo por ciclo de vida, a lo que te estás refiriendo es al momento en el que las voy a usar, ¿sí? Eh, total entregas global, como su nombre lo indica, es una variable que la voy a usar desde el inicio de mi programa y hasta el final del programa y va a ir todo el tiempo sumando cosas. En cambio, la variable total minuto ciudad, de vuelta, como su nombre lo indica, si usaron buenos nombres, eso medio que también se desprende de los nombres, se va a estar usando en cada ciudad, ¿sí? Entonces, en cada ciudad yo voy a tener que volver a cero esa variable. Entonces, no tiene sentido hacer una inicialización global de esa variable para después tener que volver a inicializarla por cada ciudad. En cualquier caso, esa no es realmente la respuesta a la pregunta que yo estaba haciendo. Yo pregunté cuáles variables hay que inicializar y cuáles no. ¿Ok? Esto es dónde. Hay una que la inicializamos por única vez al principio y hay otra que la inicializamos por cada ciudad. Buenísimo.
¿por qué a esas variables las inicializamos? Y, por ejemplo, no sé, a la variable nombre ciudad no la inicializamos. Si quieren, para que confirmar, dado que todavía no lo tenemos escrito, volvemos acá al diagrama, y si ustedes miran el diagrama, la variable nombre ciudad, que la tenemos acá, ¿sí? La tenemos declarada por acá arriba, acá está. En ningún momento la estamos inicializando con algún valor, sino que directamente la usamos. En cambio, la variable, agarramos por ejemplo esta, nuevamente, se inicializa acá en 0 y se usa, pero se necesita haber inicializado antes. Y si agarramos esta otra, que era la otra que estábamos comparando, también se inicializa en 0, en otro lado, pero se inicializa también, y después la usamos. Entonces, ¿por qué esta no se inicializa? Porque en ningún lugar le estoy poniendo un valor inicial. En cambio, esta sí y esta también. ¿Qué hay de diferente entre una y la otra? Que las otras las usamos para hacer operaciones. Operaciones matemáticas, quiero decir. Podría estar bien lo que estás diciendo, pero entonces ahora te voy a romper un poco los esquemas, porque te voy a preguntar, ¿yo podría haber hecho esto? Mira, cosa que en este caso no está hecho, pero ¿podría haber hecho esto? Y esta variable prom la declaramos por acá arriba, de tipo double, y sin embargo no la inicializo. La declaro, la uso, hago operaciones matemáticas con esa variable. Es más, si quieren ser estrictos con esto, recuerden que tienen que castearla. Y sin embargo no la inicializo. ¿Por qué a esta no la inicializo y a las otras sí? Yo creo que porque tenés que empezar, las inicializás en cero porque querés que empiecen desde el valor cero en adelante o hacia atrás. Bien, ¿para Que qué? querés hacer la cuenta matemática a partir de ahí. Ok. Bien, va por ahí la respuesta. No, no sé si está de vuelta del todo, pero yo sé que lo tienen, pero le falta como explicitarlo. Aquellas variables que van a hacer uso de un valor sin tener claro cuál es ese valor inicial, las tienen que inicializar. Aquellas variables que pisan su valor, independientemente de cuál sea el valor inicial que tengan, no hay que inicializarlas. Entonces, promedio, por ejemplo, hace una cuenta matemática, pero yo la piso, no me importa lo que tuviera antes, porque la voy a pisar con otra cosa. ¿Sí? Ahora, si por algún motivo yo a este promedio le tuviese que haber dicho algo del estilo, promedio es igual al promedio que ya tenías más todo esto, ahí la tengo que inicializar, porque necesito hacer uso de esa variable más otra cosa. ¿Sí? Entonces, aquellas variables que yo tengo que hacer uso de su valor y no las tengo de entrada con algún valor conocido, hay que inicializarlas. Puede ser en 0, puede ser en 1, puede ser en 432, en el valor que sea, pero hay que inicializarlas, ¿sí? Entonces, ¿qué variables son normalmente las que inicializamos? Contadores, acumuladores, candidatos a máximos y mínimos, ¿sí? Porque son todas las que yo voy a necesitar hacer algún tipo de pregunta por un valor que no tengo conocido cuál es ese valor hasta que yo no le pongo uno. En cambio, variables que le pido al usuario y el usuario me las va a pisar con lo que el usuario escriba, no las tengo que inicializar. Variables donde guardo el resultado de una cuenta que yo estoy haciendo, que es una cuenta distinta a las variables que estoy usando en esa cuenta, tampoco las tengo que inicializar. ¿Sí? Esa es un poco la idea de todo esto. Número de ciudad, otra variable posible de inicialización. Bueno, la estoy inicializando al momento de arrancar el ciclo esta. ¿Sí? Pues digo, arranca en 1 y llega hasta acá en ciudades. ¿Bien? Entonces esta la estoy inicializando, pero recién al arrancar el ciclo. Estas otras tres las estoy inicializando, pero las inicializo 10 veces, una vez por cada ciudad. ¿Bien? En cambio, esta
la inicializo una única vez al principio de todo. Porque no quiero que me vuelva a volver, que vuelva a cero esta variable. Quiero que después ya vaya sumando y manteniendo el valor. ¿Bien? Bueno, entonces, volviendo a lo que estábamos, estaríamos bien con las que estamos usando por el momento. Vamos a arrancar con, bueno, de hecho yo voy a usar también la del promedio, porque no me gusta hacer la cuenta directamente en la salida, simplemente por eso. Promedio, ¿qué es esto? Promedio entregas, ¿no? ¿Qué era? ¿El promedio de qué era esto? Muy bien. Total de entregas, sí, promedio de entregas. Ok. Bueno, arrancamos entonces con, ahora sí, el algoritmo propiamente dicho, y esto arranca con un for de la variable número ciudad. Esto, bueno, yo lo aclaro casi siempre que hacemos uso de un for, más que llamarla a la variable que usamos para contar los ciclos del for, se la suele conocer con el nombre de I latina minúscula. Eso tiene toda una explicación, que ya en su momento la vimos, pero bueno, si quieren ser más explícitos con el nombre, no hay ningún problema. Nadie los obliga a que se llame efectivamente I. ¿Está bien? Bueno, ahí tenemos parametrizado todo nuestro for, que arranque en 1, que mientras sea menor o igual a la cantidad de ciudades y que vaya sumando de a 1. Dentro de este for haríamos ahora entonces el primer pedido de datos, que sería el nombre de la ciudad. Esto me lo voy a copiar directamente del diagrama para escribir menos. Y tomamos entonces la variable nombre ciudad. Pero estoy chingando las teclas lindo hoy. Input. Ah, no, no declaré el escáner, me falta declarar el escáner. Line. Bueno, acá le pueden agregar todos los chiches que quieran. ¿Sí? Por ejemplo, el trim. Vamos a declarar el escáner. Y si quiere, para no olvidarse, Control Shift O para que me haga el import. Y para no olvidarse, por acá abajo ya le ponemos el input.loads. Bien, bueno, ahí tenemos el primer dato. Y este dato está validado con un while. While, nombre, ciudad, equals, comillas, comillas. Mientras pase eso, volvemos a pedir el dato. Bien, o sea, este bloquecito que tenemos acá, lo que hace en definitiva es eh, pedir el dato del nombre de la ciudad y en caso de que sea incorrecto, nos muestra otro mensaje de error diferente en lugar del mensaje original y se queda pidiendo el dato. Bien, ¿sigo? ¿Alguna duda, comentario? Total, minutos, ciudad igual a 0. Total, entregas, ciudad igual a 0. Y cantidad, ciudad igual a 0. Ahí estamos haciendo inicializaciones, igual que las de arriba, pero la diferencia es que como están dentro del for, se van a hacer 10 veces en total. Ahora tenemos que volver a hacer una estructura similar a esta, a la del pedido del nombre de la ciudad, pero para el pedido del código de dron. Bueno, obviamente acá tenemos la gloria del copy-paste, ¿sí? A diferencia del DNS.
Hay un fin de carga que por lo visto o no declaré porque me lo comí o le puse otro nombre. Ah, fin de carga. No era fin carga. Fin de carga. Ingresa el código del siguiente dron o fin de carga. Bueno, esto de que diga el siguiente dron tampoco estaría del todo bien porque es el primer dron. Podríamos incluso agregarle a esto, así de paso le damos algún uso al nombre de la ciudad, ¿no? Ingrese el código del primer dron para la ciudad, nombre ciudad, o fin de carga para terminar con esta ciudad. Bien, ahí entonces cargamos el código de dron. Código de dron. Me cargo. ¿Cómo se llama? Código de dron. Código dron. Acá supongo que tendría sentido hacerle el to uppercase para, para el control de que no sea fin, más abajo. La validación es la misma que para el nombre de la ciudad. Y el mensaje de error me lo voy a copiar una vez más de la solución que ya tenemos. Bueno, hasta ahí entonces tenemos el pedido del código de dron, eh, del primero que teníamos que usar. Y ahora arrancamos con el while, mientras que el código de dron sea distinto a fin. O sea que negamos el equals. Y acá de vuelta, un consejo para no olvidarse, dado que tenemos que pedir nuevamente el código de dron al final de este ciclo, ya lo podemos pegar a esta altura y que nos quede ya armado esa parte. ¿Vamos bien? ¿Tan callados que? Sí, profe, vamos re bien. Lo que pasa es que ya lo hice, entonces me aburro de mirar esto. Bueno, ustedes optaron por la opción uno, ahora aguántense. ¿Sí? ¿Vamos? Sí, profe, vamos bien. Bueno, Sí, sí, bien. se va entendiendo. Seguimos. Vamos con, ahora viene el pedido de cantidad de entregas. Bueno, cantidad de entregas, en general, todo en este ejercicio está armado de la misma manera, ¿no? Con una validación para cada dato y que la validación para cada dato sea con un ciclo while. Lo que cambia ahora es que la cantidad de entregas es un valor entero, con lo cual vamos a tener que pedir el dato diferente, simplemente. Vamos a ver cómo lo hace acá. No, error no, error no, pues copié cualquier cosa. Ingrese la cantidad de entregas realizadas por el dron y bueno, ya que estamos, podemos darle un chiche adicional a esto. Código dron. Y entonces acá vamos a guardar la variable llamada cantidad de entregas. Y esto entonces lo haríamos con un integer parseInt. De todo esto. Bueno, y la validación acá es que sea, mientras sea menor a cero, la cantidad de entregas, se la vamos a volver a pedir.
Ahora sí me voy a copiar el otro mensajito. Y me guardo nuevamente la cantidad de entregas. Bueno, ahí tenemos entonces el pedido de la cantidad de entregas. Ahora vamos a hacer algo similar a esto, pero para los minutos. Vamos a agregarle lo mismo que antes. De vuelo. La validación ahora es un poquito más sofisticada. Si el tiempo de vuelo es menor a cero o es mayor al máximo, entonces se lo vuelvo a pedir y el mensaje de error entre 1 y máximo minutos. Bueno, esto sería entre 0 y máximo minutos. Y esto tendría que ser un número mayor o igual a 0. Bueno, listo con el ingreso de datos. Ya pedimos todos los datos que hay que ingresar. El nombre de ciudad, una vez por ciudad. El código de dron inicial. El código de dron cuando terminamos el ciclo. Y la cantidad de entregas y el tiempo de vuelo de cada uno de estos drones. Ahora empezamos a procesar la info, ¿sí? Cantidad de drones por ciudad, más. Total entrega ciudad más igual cantidad de entregas. Y la otra variable es total minutos más igual tiempo de vuelo. Ahí ya tenemos las tres variables que tenemos que ir actualizando por cada dron y me está faltando contrastar mi candidato a máximo contra la cantidad de entregas de este dron. Más entregas. En ese caso nos quedamos con el nuevo máximo y me quedo con el código también. ¿Cómo era esto? Code, drone, no, code, drone, max. Digo, perdón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Terminamos. Ok. Bueno, hasta ahí termina mi ciclo while, ¿no? O sea, mi ciclo while va a ir pidiendo la cantidad de entregas, el tiempo de vuelo, va a ir acumulando, va a ir contrastando el máximo y pide el próximo. Y así se queda. Cuando salimos del ciclo while, a esta altura, es donde vamos a ver si tuvimos al menos un dron en esta ciudad. Yo, 0. Bueno, y si es así, tenemos que hacer todas las salidas y las cuentas correspondientes. No, ¿qué estoy haciendo? Y el paréntesis acá. Ahí. Eh, from,
y la suma. O sea, ven, esto es otra de las cosas que veníamos diciendo recién. El total de entregas global se va sumando con lo que ya tenga, por eso el más igual con lo que ya tenga, y a eso le sumamos lo de esta ciudad. Entonces, lo que ya tenga de entrada tiene que arrancar con algo conocido, en este caso cero. Bueno, ahí terminamos con el for, y una vez que terminamos con el for, ahora llegamos al final del ejercicio donde vamos a preguntar si al menos hubo una entrega. Para eso vamos a preguntar por la variable entregas global, que sea mayor a cero. Ah, perdón, acá me faltó el else, no lo puse. El else es simplemente un mensajito que dice sin datos de entrega para esta ciudad. Bueno, y acá apareció ese, si hubo datos de entrega, mostramos los datos finales. Y el código del dron que nos entrega CISO. Y si no, sin datos. Bueno, ahí estaría todo el ejercicio armado, todo pasado. Por lo visto todo compila, no está teniendo ningún error de compilación. Obviamente la prueba de fuego es darle play y ver que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Pero antes de hacer eso, como soy medio vaguito, en lugar de hacerlo con 10 ciudades, lo voy a hacer con 3 ciudades, ¿sí? Y ahí está, una vez más, porque afirmamos que conviene usar constantes, ¿bien? Entonces cambio un 3 ahí y somos felices, no hay que cambiar más nada. Vamos a darle play. Empecemos con la primera. Uy, esperen que perdí la consola. Vamos a empezar con la primer ciudad. Súper original. Buenos Aires. Nombre del primer dron. Fin. No hay datos para Buenos Aires. Segunda ciudad. Río. Vamos a ponerle vacío. Me tira error. Vamos a poner muchos espacios. Enter. También me tira error. Y vamos a poner Río de Janeiro. Fin. Y por último, la tercera ciudad. Lima. Fin. Bueno, un caso bastante tirado de los pelos, el primero que acabo de probar, donde ninguna ciudad tiene drones, y entonces, como eran 3 ciudades, tuve que pedir 3 ciudades, porque acá, como estamos con un for, no tengo manera de salir antes de pedir las 3 ciudades, pero las 3 ciudades sin drones. Ahora vamos con un caso un poco más feliz. Voy a empezar a poner valores más así, del estilo ciudad A, dron 1, 2, 3, cantidad de entregas 10. El tiempo de vuelo del dron es 100. Otro dron para esta ciudad. Ah, bueno, ven ahí. Cometí un error de copy-paste, que es que sigue diciendo el primer dron. Vamos a cambiar eso. Ya el pedido que estamos haciendo dentro del ciclo ya no debiera decir el primer dron, debiera decir el siguiente dron. Vamos a agrandarlo acá, así se va viendo el código mientras tanto. Ciudad A, 2, 3, 10, 100,
3, 2, 1, 20, 50 y fin. Total de minutos volados, 100 más 50 y promedio de entregas por dron 15, dado que uno entregó 20 el otro 10, la mitad es 15, vamos bien. Segunda ciudad, B, 333, 55, 1480, me lo vuelve a pedir, menos 5, me lo vuelve a pedir, 1000, fin. Total de minutos, total de promedio de entregas, dado que era uno solo, 5. Y última ciudad, C, nombre del dron, fin. Entonces, ¿cuál fue la cantidad total de entregas entre todas las ciudades? 85. Serían las 55 de este más las 30 de la ciudad anterior. Estamos bien. Y el dron que voló más tiempo fue el 333, perdón, el que hizo la mayor cantidad de entregas fue el 333, que hizo 55 entregas. Bueno, obviamente se puede probar mucho más, pero va queriendo, ¿sí? O sea, es cuestión de que lo empiecen a cascotear un poco con datos así que les parezca que puedan llegar a fallar y lo van probando. Y si tienen alguna duda, por supuesto, el debug es el amigo. Entonces, teniendo ahora este código armado de esta manera, ya del lado de THP y pensando una vez más con el objetivo del examen de mañana, ¿hay algo de todo esto que quieran que revisemos? Debug, importación de archivos, exportación de archivos, no sé, algún tema de tipos de datos, casteos, que son todas las cosas que te van a aparecer mañana. Yo quiero que si pueda hacer un repaso con el divá, la cucarachita, Ujú, bien, por ok. favor. Bueno, para poder debaguear un programa, lo que tenemos que hacer, primero que nada, es decidir en qué momento queremos que frene el programa y se quede a la espera de que nosotros le digamos que avance, ¿bien? Eso lo llamamos breakpoint, ¿sí? El punto de quiebre, si quieren en español o como quieran llamarlo, pero todo el mundo lo conoce como breakpoint. Y al partir que ponemos ese breakpoint, el programa va a frenar y va a quedarse esperando desde ahí qué quiero hacer. O sea, yo, por ejemplo, para este primer caso, este ejemplo, voy a agarrar y voy a arrancar desde acá, que sería la primera línea ejecutable de mi programa, ¿sí? Que sería el for, y le voy a poner un breakpoint acá. El breakpoint se pone haciéndole doble clic a la izquierda del número de línea. Les tiene que aparecer un puntito o algo por este estilo, y si paran con el mouse para arriba, ahí les dice que eso es un breakpoint, ¿sí? Bueno, una vez que tienen al menos un breakpoint armado, tienen que tener un breakpoint, porque si no, por más que lo ejecuten con la cucarachita esta, no va a frenar el programa si no le pusieron ningún breakpoint. Una vez que tienen al menos un breakpoint armado, ahí sí, lo que se tienen que acordar es apretar este de acá, el que dice que tiene forma de bichito y no el play normal. Le damos a este. Bueno, a esto es la primera vez que ejecuto con este Eclipse. Me pregunta esto. Esto era que cambia a la perspectiva debug. Le voy a poner que sí. Y el programa se quedó frenado ahí. ¿Qué puedo hacer una vez que estoy con el programa acá frenado? Bueno, puedo empezar a mirar cómo es el flujo de mi programa, cuánto van valiendo cada una de las variables y puedo hacer alguna que otra evaluación por fuera de lo que el programa diga, que a mí me interese para algo. En este caso, yo tengo hasta el momento que las variables que estoy usando son la variable total entrega global, que vale 0, la variable max entregas, que es el candidato máximo, que vale -1, y la variable code drop max entregas, que está en comillas, comillas. Bien. Ahora tengo la variable nombre ciudad, número ciudad, perdón, que la voy a declarar, la voy a inicializar acá en el for. La variable, la condición de si es menor a cantidad de ciudades y ir sumándole 1. Entonces, ¿cómo avanzo? Avanzo acá arriba en la barra de herramientas, tienen una serie de flechitas, las que nos van a importar a nosotros, sobre todo en esta primera unidad. Después vamos a usar las otras también,
pero en esta primera unidad la que más nos va a importar es la que se llama Step Over, que es el F6, y el F8, que sería el Resume, que es para cuando quiero que siga ejecutando hasta el próximo breakpoint, ¿sí? O sea, cuando yo ya chequeé algo y ya vi que por ahí, o ya está, ya resolví lo que tenía que resolver, y lo único que me falta por hacer es seguir adelante con mi programa, puedo apretar un F8 y que siga avanzando con una ejecución normal hasta que se encuentre con otro breakpoint, o si el programa no tiene más breakpoint, lo hará hasta finalizar. Em, el step over lo que hace es ir avanzando línea por línea y nada que a modo, si quieren, breve spoiler, más o menos, porque en realidad yo cuando expliqué el breakpoint ya les había dicho esto. El step into, que es otro que vamos a usar más adelante, lo que me permite a mí es meterme adentro de aquellos métodos que yo estoy invocando en mi programa, ¿sí? Y si tengo un step into para meterme dentro de los métodos, también tengo uno que por el momento está deshabilitado porque no estoy adentro de ningún método, que se llama step return, que me permite salir de esos métodos. ¿Bien? Eso es el F5 y el F7. Entonces, por el momento arranco todo con F6, empiezo a apretar F6. Ahí avancé a la primera ejecución de mi for. Ya me apareció entonces la variable número de ciudad que vale 1. Algo que yo puedo querer evaluar todo el tiempo, quizás es esta parte, para ver si se cumple esta condición. Entonces lo podemos marcar así, como lo estoy marcando yo con el mouse, y aprieto la palabrita inspect, que está acá en el botón, en el menú contextual, y me dice que vale true. ¿Sí? Eso que acabo de marcar, lo cual es correcto, porque si no, no hubiera entrado al for. Y si no, si lo quiero tener todo el tiempo vigente, en lugar de ir por inspect, voy por watch, que es esta otra opción, y eso me va a armar en la parte de expresiones esa misma expresión todo el tiempo visible. Entonces, si en algún momento esto cambiara, me permite a mí verlo acá sin tener que ir haciendo un inspect de cada cosa. O sea que yo puedo armarme tantas expresiones como quiera evaluar. Eh, Al mismo tiempo, en esta otra tenemos todos los breakpoints que yo haya puesto en mi programa, que por el momento yo puse uno solo, y acá tenemos todas las variables con sus respectivos valores. Bueno, ahora vamos a arrancar entonces con el primer ingreso de datos, que sería el nombre de la ciudad. Aprieto un F6 para que avance, se queda esperando el nombre de la ciudad, pongo un nombre y al momento que le pongo otro F6, la variable nombre ciudad ya existe también y vale A. Va a preguntar si esto es igual a vacío. También, si quiero verificar algo antes, lo podríamos hacer así. Voy a hacer un inspect. Me va a dar. Uy, no sé qué toqué. Ah, le puse watch sin querer. Me da false y está correcto, porque no es vacío, es una A, ¿sí? Así que directamente ni entró a la parte del error y pasó de largo. Seguimos con F6. Ahí aparecen las otras variables que estoy inicializando, todas en cero. Y ahora va a pedir el código de drone. Vamos a poner cualquier cosa. Ahí aparece el código de dron 123. Bueno, una vez más me va a permitir avanzar. Ahora va a verificar si esto no es igual a fin. Acá tenemos la variable fin, que vale fin de carga. Esto da true, es distinto de fin, es 123, entonces avanza. Bueno, ¿se entiende la idea? O sea, puedo seguir, pero en definitiva la idea es esta, ¿no? O sea, voy avanzando línea por línea, preguntando los valores de las variables, etcétera, etcétera, haciendo expresiones. Acá, por ejemplo, si ponemos un valor negativo, cuando lleguemos acá a la cantidad de entregas que vale -5, aprieto un F6 y esto me va a decir que -5 sí es menor a 0, entonces va a entrar acá, va a mostrar este error y le va a volver a pedir la cantidad de entregas. Si ahora le pongo un 7, vuelve a entrar hasta acá. Ahora la cantidad de entregas no es más menor a 0, entonces sale y sigue con el próximo dato. Bien. ¿Alcanzó, Francesca? ¿Necesitas algún ejemplo más? ¿El resto? ¿Bien con esto? Está- Sí, Bueno, justo iba a preguntar qué pasaba cuando era error y lo explicó al final. ok, bien. Sí, por eso esto te va marcando todo el tiempo el flujo del programa en función de lo que valen tus variables, que en definitiva es lo que vos necesitas para ver cómo se va ejecutando tu programa línea por línea.
Esto es importante que lo manejen porque es la forma, si quieren, más amigable que tenemos de poder detectar posibles errores en el programa, ¿sí? Ante un problema que no sé por qué me llegó a tal resultado, bueno, yo puedo seguir mirando el código así como abuelo de pájaro, ir suponiendo cosas, ir tratando de mentalizarme cómo van cargándose las variables, por dónde va entrando mi programa, etcétera. Pero llega un momento en que si el programa es suficientemente grande, me va a convenir directamente debaguearlo y ver cómo están las variables, en qué momento cambian, etcétera, etcétera, y así se van a ir dando cuenta. Algo que solemos tomar, lo sigo preparando para el día de mañana, aunque no esté todavía el examen armado, algo que solemos tomar bueno, si estuvieron bien, estuvieron atentos al examen que hicimos el otro día de arte urbano, habrán visto este tipo de cosas, es que de repente les digamos, che, el total de entregas globales no está sumando bien, y es porque hicimos esto, y somos así de jodidos, ¿sí? Le sacamos un más y eso dejó de sumar, pasó a igualar, ¿no? Asignar. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Y bueno, tienen que, en principio capaz lo miran y ya se dan cuenta y listo, le agregan el más, si ya entienden toda la idea. Y si no la entienden, bueno, habrá que debaguear. Y cuando llegan al primera ciudad van a decir, ah, bueno, ok, acá hasta acá, total de entregas global va bien, pero cuando llegan a la segunda ciudad vuelven a frenar en esa línea y ven que está pisando la anterior. Entonces ahí ya se darían cuenta que el problema viene por ahí. Eh, y como eso, cualquier otra cosa. De repente me olvido un uppercase acá, ¿sí? O sea, no le pongo el uppercase y entonces quiero cerrar el programa con un fin en minúscula, ¿no? Porque, por ejemplo, yo acá esto le doy de vuelta para que se entienda lo que quiero decir. Yo le digo fin en minúscula y lo reconoce igual, ¿no? Que es lo que yo quería que ocurra. Ahora, si yo no le pongo el uppercase, por ejemplo, por acá arriba no le puse el uppercase y vengo acá y ejecuto de vuelta y digo fin y me pide la cantidad de entregas como si fuese un código de dron, ¿bien? Porque no se da cuenta que ese fin en minúscula en realidad es fin, ¿bien? Entonces es un tema de interpretación. Ustedes pueden decir, ah, sí, bueno, pero para que sea fin tiene que ser fin en mayúscula. Bueno, ok. Si querés ser estricto con eso, entonces estaría bien que no le pongas el uppercase, ¿ok? Pero generalmente podemos asumir que las dos versiones estarían ok. Bueno, y así cualquier otra cosa. También acá, por ejemplo, que en lugar de diga mayor, diga menor. ¿Sí? Son cositas, tonterías si quieren, pero que hay que prestar un poco de atención a lo que está escrito. Porque si acá le ponemos un menor, esto nunca va a entrar, porque el max de entregas es -1, entonces todas las cantidades de entregas van a ser mayores a esto, y entonces max de entrega va a seguir quedando en -1 siempre. ¿Bien? No sé, no hagamos esta línea. Entonces el código de drone aparece siempre vacío, por más que tengamos el máximo. ¿Bien? Bueno, esos son todos errores que se pueden llegar a encontrar en un ejercicio que nosotros les demos y que ustedes tienen que encontrar errores, que es parte de lo que se puede llegar a evaluar mañana. También puede haber errores de compilación, ¿ok? O sea, puede ser, por ejemplo, que les entreguemos un código así, ¿ok? O de repente les entreguemos un código así. Y fíjense cómo esto empezó a tirar rojos por todos lados. Bien. Dice, ah, bueno, eso es una tontería. Agarro y le declaro, le hago el import. Buenísimo. Ahora ya casi que no tenés errores, pero seguís teniendo errores acá abajo con esta variable. ¿Sí? Bueno. Los errores de compilación, si se le prestan atención a lo que dice el error, suelen dar una pista de por dónde está el problema, ¿no? Bueno, acá yo me paro acá, me dice claramente, puede ser que la variable no esté inicializada, o sea, más claro imposible, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué falta? Falta inicializarla, ¿sí? No hay mucho más para decir. Entonces la inicializamos y somos felices nuevamente. O errores quizás recontra burdos, como por ejemplo esto, ¿sí? Bueno, ahí tienen otro error. También es dentro de todo más o menos fácil que se den cuenta.
Bien, bueno, más pistas no les puedo dar. Tienen todo para mañana, ¿sí? Es cuestión de estar despejados, tranquilos, a no desesperarse, trabajar un poco con el debug, pero cuidado, ¿no? El debug funciona siempre y cuando el programa compila. Si el programa no compila, el debug no sirve para nada. Entonces hay errores de compilación, que son iniciales, son anteriores a debuguear, y errores de ejecución, que son errores una vez que el programa está andando, está compilando. Entonces puede pasar esto, que aparezca un ejercicio que ustedes tengan que arreglar errores de compilación y errores de ejecución y que se les tenga que agregar alguna cosita adicional a lo que ya se pide. Qué sé yo. Si este fuese el ejercicio de arte urbano, que era bastante parecido a este, lo que se agregaba era un tipo de obra, ¿se acuerdan? Que era si era graffiti, no me acuerdo qué más, y se hacía una serie de pedidos sobre eso. En este de códigos de drones, qué sé yo. Habría que ser un poco imaginativo, pero por ejemplo que se pueda pedir el, el tamaño del paquete no, eso es a ver, qué sé yo, que de cada dron me diga la capacidad máxima que puede transportar y que le pidamos cuál es el peso total que transporta y validemos que sea menor que esa capacidad máxima que tiene ese dron. Sí, no sé. Entonces, ¿qué habría que hacer si hay que hacer eso? Bueno, por cada dron hay que pedir un dato más que sea la capacidad máxima por acá arriba, ¿no? De cada dron. Y después, cuando hacemos la cantidad de entregas, bueno, me estaría faltando en realidad no, habría que pedir un dato más que sea el peso de todos los paquetes. Y cuando validamos eso, validar eso contra la capacidad máxima. Es decir, en lugar de ser una constante como esta, que sea una variable que pedimos antes. No sé, se me acaba de ocurrir igual eso, no tiene por qué venir por ahí, pero son cosas que podrían aparecer. Bien, por mi lado podríamos dar por terminado todo lo que es posible examen de mañana, más repaso de lo que fue el examen del otro día y damos cierre a toda esta etapa, a menos que ustedes quieran algo más. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Más abajo, dice cero al lado de tiempo de vuelo, menor a cero. ¿No se puede poner ese cero como una constante? sí, si querés, sí. Lo que pasa es que como es un cero, ¿viste? Eso es como más difícil que varíe. Pero si vos quisieras, así como tenés un máximo minutos, podrías tener otra que se llame mínimos minutos o algo así, y que hoy sea cero y mañana sea otra cosa, tranquilamente. Y en ese caso, acá también la deberías usar, ¿no? Al momento de hacer el mensaje. Igual acá estoy viendo el tiempo de vuelo. Ah, bueno, no sé por qué está raro esto, ¿no? Porque acá dice entre uno y max. Esto no lo corregí. Esto debería decir entre cero, ¿no? Entre cero y máximo de minutos. Y está bien, ahí está, listo. Pero sí, si querés el cero también podría ser una constante, tranquilamente. A veces yo digo que eso es como ser más papistas que el Papa, pero no está mal. Obviamente, si lo quieren hacer, no habría problema.